Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Muchachos, informe rápido, tengo Patreon donde se suben todas mis historias y por ejemplo esta misma en Patreon está adelantada 4 episodios más, y lo más probable es que suba más, y si pagan la suscripción accederán a contenido que subiré después de mucho en YouTube, además me apoyarían demasiado para continuar escribiendo los fanfics. Capítulo 1. Extraña aparición. Abrí los ojos y me encontré sumergido en un abismo de negrura absoluta. No era la oscuridad familiar de mi habitación a altas horas de la madrugada, sino un vacío total, una ausencia de cualquier punto de referencia que pudiera anclar mi percepción. ¿Dónde carajos estoy? La pregunta resonó en mi mente, no como un grito, sino como un murmullo interno de fría lógica. Un momento antes, estaba recostado en mi cama, la suave luz del monitor de mi computadora proyectándose en el techo, navegando por los recovejos de internet antes de caer en los brazos de Morfeo. Ahora, esto. ¿Acaso me secuestraron? La idea era la primera en materializarse, una posibilidad preocupante que mi mente, siempre dispuesta a sobreanalizar, comenzó a desglosar. Si era un secuestro, ¿dónde estaban los ruidos? ¿Las voces? ¿Por qué la quietud tan absoluta? El tiempo, una constante antes tan predecible, se había disuelto. No sabía cuánto llevaba en este estado. Horas, días, quizás incluso más. La falta de estímulos sensoriales era tan abrumadora que mi percepción del paso de los minutos se había nublado. Solo existía la negrura y mi conciencia flotando en ella. No había hambre, ni sed, ni el menor atisbo de cansancio. Solo una extraña e inquietante serenidad. De repente, una luz apareció en la distancia, un punto brillante que se expandía lentamente en el corazón de la penumbra. No dudé. Instintivamente, o tal vez por pura desesperación, corrí hacia ella. No sé cómo lo hice, cómo mi cuerpo, si es que tenía uno, se movía en ese vacío sin gravedad, pero lo hice. Me lancé hacia el resplandor, una promesa de escape de esa prisión de oscuridad. La luz me envolvió, tan intensa que me cegó al instante. Mis ojos ardieron, obligándome a cerrarlos con fuerza. Los segundos se estiraron, cada uno una agonía de resplandor blanco, hasta que poco a poco, mis pupilas comenzaron a adaptarse, difuminando el brillo y permitiendo que mi vista se ajustara a la nueva realidad. Y lo que vi, fue algo realmente impresionante, y no en el sentido que un adolescente promedio esperaría. Estaba en los brazos de un hombre. Era un adulto, robusto y musculoso, con un cabello de un rico tono castaño que caía ligeramente sobre sus ojos de un azul claro, casi cristalino, que brillaban con una alegría desbordante. Me asombró la facilidad con la que me sostenía. Yo, con mis 14 años, era lo suficientemente pesado como para que la mayoría de los adultos tuvieran que hacer un esfuerzo, pero él me balanceaba como si fuera un juguete. Su rostro, marcado por arrugas de expresión que sugerían una vida de sonrisas, se acercó al mío y empezó a hacerme muecas estúpidas. Sacaba la lengua, bizqueaba los ojos, y emitía pequeños sonidos de arrullo. Era ridículo, pero su entusiasmo era contagioso. De repente, escuché cómo habló. Una serie de sonidos guturales y tonadas ascendentes y descendentes que no reconocí en absoluto. No entendí nada de lo que dijo, ni una sola palabra. La perplejidad se instaló en mí. ¿Era otro idioma? ¿O acaso mi mente estaba tan afectada por lo que acababa de pasar que no podía procesar el habla humana? Antes de que pudiera sobrepensar más la situación, sentí cómo me movía con delicadeza, transfiriéndome a los brazos de otra persona. Era una mujer.
Su cabello era de un brillante tono rubio platino, cayendo en ondas suaves alrededor de un rostro delicado, enmarcado por ojos de un verde esmeralda que irradiaban ternura. Y sí, bueno, poseía una figura envidiable, de esas que, en mi vida anterior, me habrían provocado una automática excitación adolescente. Sin embargo, por alguna extraña razón, en ese momento no sentí la más mínima atracción sexual. Era una observación puramente analítica, desprovista de cualquier respuesta visceral. Intenté levantarme, un impulso instintivo, solo para darme cuenta de algo crucial. Mi cuerpo era absurdamente pequeño. Mis brazos, antes capaces de sostener un controlador de videojuegos durante horas, ahora eran diminutas extremidades incapaces de un movimiento coordinado. Mis piernas, que me habían llevado a través de la ciudad, eran ahora dos palillos patéticos que colgaban inútilmente. El cerebro procesó la información en microsegundos, y la conclusión fue ineludible. Reencarné. El suspiro que exhalé fue largo y cargado de una mezcla compleja de emociones. La reencarnación. Ese era el sueño dorado de todo otaku promedio, el escenario por excelencia en miles de historias de fantasía. Y aquí estaba yo, Alex, un chico de 14 años, viviendo esa fantasía. Pero la euforía que se esperaría de un momento así no llegó. En su lugar, sentí un agridulce nudo en el estómago. Había dejado atrás una vida completa, una familia, amigos, rutinas, un mundo conocido. Mi mente, siempre propensa a sobrepensar, ya estaba proyectando escenarios. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Estaban tristes? ¿Me buscarían? ¿O simplemente mi muerte fue tan discreta que ni siquiera se dieron cuenta? Los nuevos padres, o al menos así los percibía, comenzaron a hablar de nuevo en ese idioma incomprensible. Sus voces eran suaves, melodiosas, llenas de lo que parecía ser cariño, pero para mí eran solo una cacofonía de sonidos sin sentido. La frustración creció. Reencarnar era una cosa, pero reencarnar sin entender nada de lo que te rodea. Esto no garantizaba haber reencarnado en un mundo de fantasía. Tal vez solo morí y volví a nacer en mi mismo mundo, y con el pasar del tiempo, mi mente infantil olvidaría todo lo anterior, borrando mi identidad pasada. No creo, desestimé la idea casi al instante. Eso sería demasiado decepcionante. Tal vez, y solo tal vez, sí había reencarnado en otro mundo. Quizás un mundo de fantasía, lleno de magia y criaturas míticas. O quizás, un mundo que podría sumergirse en un caos absoluto en el futuro, uno donde mi presencia, mi conocimiento del mundo real y mi nueva perspectiva, podrían tener un papel crucial. Realmente no lo sabía, ni podía saberlo, no aún. Pasaron unos minutos, tal vez 30, en los que ellos, mis nuevos padres, jugaron conmigo. Me acunaron, me hicieron cosquillas suaves, me hablaron con esas palabras incomprensibles, pero con tonos que transmitían afecto. A pesar de la extrañeza de la situación, su calidez era palpable. Durante este tiempo, mi mente, siempre hiperactiva, no dejó de registrar detalles. Había notado algo peculiar a comparación de mi otra vida. Había nacido con cabello. Y no solo eso, el color. Mis nuevos padres tenían cabello rubio, mi madre, y castaño, mi padre. Pero yo, mi cabello era de un color blanco puro, albino. Era una anomalía genética que no cuadraba con sus rasgos, un detalle que mi cerebro ya estaba catalogando como una posible pista de mi origen. No era algo que generara atracción perversa, sino simple curiosidad científica. ¿Sería una mutación? ¿Una señal de alguna habilidad latente? Además, había otra cosa, algo que había percibido desde hacía muy poco, desde que mis ojos se adaptaron a la luz. Podía ver absolutamente todo de una manera diferente.
No solo las formas y los colores físicos, sino también una especie de energías sutiles que emanaban de todo. Del aire, de los objetos, y de manera más prominente, una extraña energía pulsante dentro de mis padres. Era como si una capa invisible del mundo se hubiera vuelto visible para mí. Esta energía, que fluía y se arremolinaba, era diferente en cada persona y objeto. En ellos, era vibrante y compleja, con matices que no podía descifrar, pero que sentía eran intrínsecos a su ser. Esta fue la pieza del rompecabezas que me hizo chasquear. Esto, pensaba yo con una chispa de emoción fría, esto tal vez verifique y me diga que sí. Que estoy en un mundo de fantasía, y lo que estoy viendo es el maná. Esas energías internas, esos flujos que se movían con la vida, solo podían ser mana. Esta visión, esta capacidad de percibir las energías, era la prueba que necesitaba. No era solo un renacimiento en el mismo mundo. Era un mundo diferente. Un mundo donde la magia, o al menos algo similar, existía y era palpable para mis nuevos sentidos. Tal vez, pensé, vine con estos ojos, con esta habilidad innata para ver el mana, una especie de visión mágica integrada. Pero luego, la sobrereflexión se apoderó de mí. ¿Y si todos lo veían? ¿Y si era algo común en este mundo, y yo, en mi ignorancia de recién nacido, pensaba que era especial? No, eso no tenía sentido. Si todos lo vieran, no sería una extraña aparición para mí. Mi mente racional descartó esa posibilidad rápidamente. Debía ser algo propio, una característica de mi reencarnación. La posibilidad de estar en un mundo donde el maná era visible, donde la magia era una realidad, abrió un torbellino de posibilidades en mi mente. ¿Habría dragones? ¿Magos? ¿Demonios? ¿Sería como alguno de esos animes isekai que tanto consumía en mi vida anterior? La excitación intelectual era inmensa, a pesar de la situación incómoda de ser un bebé. Las implicaciones eran gigantescas. Mi inteligencia, mi capacidad para analizar y sobrepensar, se puso en marcha a toda velocidad, intentando procesar toda esta nueva información. La adaptación, sin embargo, comenzó a cobrar su precio. A pesar de la estimulación mental, una fatiga increíblemente fuerte empezó a invadirme. Mis pequeños párpados se sentían pesados, mi cuerpo diminuto empezaba a pedir un descanso que no había sentido desde mi despertar en el vacío. Era el agotamiento de una mente adulta en un cuerpo infantil, la sobrecarga sensorial de un mundo nuevo y la abrumadora confirmación de mi reencarnación. Mientras la somnolencia me arrastraba, noté algo más, algo que, a pesar de mi estado de casi sueño, no pude ignorar. El ambiente en la habitación, o al menos lo que percibía como tal, había cambiado sutilmente. Mis padres, que aún me acunaban con cariño, comenzaron a exhalar una especie de energía diferente, una que no era mana, sino algo más denso. Mis ojos, esos ojos que ahora veían todo, captaron los leves cambios en sus expresiones, la forma en que sus miradas se encontraron, una chispa inconfundible de deseo. Eran lujuriosos. En pocas palabras, y con una mezcla de incomodidad y un punto de humor negro, no quería seguir despierto para escuchar, o peor, presenciar, lo que claramente estaba a punto de suceder. El sonido de un pequeño gemido de la mujer, ahogado, selló mi decisión. La fatiga se convirtió en un refugio bienvenido. Cerré los ojos con determinación, dejando que el sueño me arrastrara lejos de la inminente intimidad de mis nuevos padres. El sueño me envolvió, un alivio dulce y profundo. Mientras mi mente se sumergía en la inconsciencia, la última imagen que perduró fue la de ese mana pulsante, la prueba innegable de que había llegado a un mundo diferente. Un mundo de fantasía, lleno de misterios y, quizás, de peligros. Mi aventura, aunque en un cuerpo de bebé, apenas había comenzado.
y aunque mi mente racional ya calculaba las probabilidades de supervivencia, una pequeña parte de mí, el otaku interno, no pudo evitar sentirse intrigado por el caos que quizás, solo quizás, podría traer. Sigamos, pero no te olvides de suscribirte y dar like. Este video, audio y portada es de Gocod02. Capítulo 2. Descubrimiento. Habían pasado algunos meses, lo que para mí, en mi pequeña prisión de recién nacido, se sentía como una eternidad. Cada día era una tediosa repetición de dormir, comer, y observar. Pero no era tiempo perdido. Mi mente, siempre activa, se dedicaba a la investigación, analizando patrones de sonido, gestos y reacciones. Poco a poco, el galimatías que mis padres hablaban comenzó a tomar forma, a adquirir significado. Ya entendía mejor el idioma, lo suficiente como para captar palabras clave, nombres y la estructura básica de las frases. La frustración inicial se había disipado, reemplazada por una sorda resignación y una creciente curiosidad. Aparentemente, el nombre que habían elegido para mí era Satoru. O eso creo, pensé, con una punzada de incredulidad. Satoru. Justo ese nombre. El universo tenía un retorcido sentido del humor. Sumado a mis ojos que veían todo, ese blanco absoluto de mi cabello y la albinismo que me caracterizaba, la conexión era innegable. La idea de ser un rojo en este nuevo mundo era tanto hilarante como aterradora. La confirmación de que este era un mundo de magia y espadas llegó de manera inconfundible. Lo supe porque, a través de la ventana de la habitación donde pasaba la mayor parte de mis días, solía ver a mi padre entrenando. Se llamaba Paul, y mi madre era Zenith. Paul era un espadachín. Su figura musculosa se movía con una fluidez mortal, la espada de madera cortando el aire con silbidos precisos. Era un espectáculo fascinante para mi mente analítica, incluso desde la distancia de un bebé. Mis padres, Paul y Zenith, eran cariñosos a su manera, pero había algo profundamente molesto e incómodo con ellos. No es que pudiera quejarme, siendo un bebé indefenso, pero la molestia era constante y palpable. Todas las noches, sin falta, tenían sexo. Y el acto en sí no era el problema. Era el escándalo. Hacían demasiado ruido. Demasiado. Yo dormía en una cuna, colocada en una esquina del cuarto, lo que me otorgaba una vista y, lo que era peor, una escucha de primera fila de los gemidos, jadeos y ruidos de la cama de mi madre. La imagen mental era vívida. Así que, para evitar el incómodo concierto nocturno, había desarrollado el hábito de dormirme mucho más temprano de lo normal. La inocencia perdida de mi vida anterior se sentía como un recuerdo lejano. Mis días transcurrían en un aburrimiento sublime, interrumpido solo por las comidas y mis observaciones. Sin embargo, en medio de esa monotonía, había logrado un avance significativo. Había aprendido a utilizar la energía maldita. Aparentemente, en este mundo, hay algo que yo, por el momento, sigo llamando energía maldita, y también hay maná. Son energías similares en el sentido de que son fuerzas sobrenaturales, pero funcionan de manera fundamentalmente diferente. Lo que yo percibo como energía maldita es una fuerza que nace de las emociones negativas. No es que las emociones la generen, sino que las canalizan. Es una fuerza inherente al ser vivo, pero se manifiesta y se manipula a través de los sentimientos más oscuros. Ira, miedo, tristeza, desesperación. Para mis 6 ojos, la energía maldita se presenta como un flujo caótico, una marea hirviente de color oscuro, a menudo con vetas rojizas o violáceas, que rodea a los seres vivos. No es tan uniforme como el mana. Se arremolina y se condensa en puntos específicos del cuerpo, o se dispara hacia el exterior en explosiones repentinas cuando la emoción es intensa. Los 6 ojos me permiten ver no solo la cantidad de esta energía en un individuo, sino también la calidad, el tipo de emoción que la alimenta.
Puedo ver cómo se mueve a través de sus canales internos, cómo se acumula antes de un estallido, e incluso prever el tipo de maldición o efecto que podría generar si se liberara sin control. Es una energía primaria, más instintiva y vinculada a la psique. El maná, por otro lado, es una fuerza mucho más omnipresente y estructurada. Para mis 6 ojos, el maná se ve como una energía etérea, brillante, que impregna el aire, la tierra, las plantas, y a todos los seres vivos. Es de un color azulado verdoso pálido, y su flujo es más constante y predecible que la energía maldita. En los seres vivos, se almacena en un núcleo de maná o una reserva interna, lo que percibo como un punto central brillante dentro del cuerpo, desde donde se distribuye a través de canales que se extienden por todo el organismo. El maná se manipula a través de la comprensión y la visualización, a menudo asistida por el canto de encantamientos. Para lanzar un hechizo, un usuario debe visualizar el efecto, formar una imagen mental clara y precisa del resultado deseado. Mis 6 ojos me permiten ver esta imagen mental como una especie de patrón energético que el usuario moldea en su mente. Recitar el encantamiento. Las palabras del encantamiento no son solo para la forma. Actúan como una guía rítmica y una fórmula para que el maná se condense y se adapte al efecto deseado. Puedo ver cómo cada sílaba resuena con el maná, dándole forma. Inyectar maná. Una vez que la visualización y el encantamiento están alineados, el maná se extrae del núcleo y se inyecta en el patrón visualizado, dándole vida. Mis 6 ojos me permiten ver el flujo del maná desde el núcleo, a través de los canales, y su concentración en los puntos específicos necesarios para el hechizo. La eficiencia depende de la habilidad del usuario para controlar este flujo y la claridad de su visualización. Yo ya había aprendido a utilizar mi propia energía maldita. La utilizaba, de forma rudimentaria, para reforzar mi cuerpo. La hacía fluir a través de mis diminutas extremidades, volviéndolas momentáneamente más resistentes. No era un poder ofensivo, sino una especie de blindaje primitivo. Pero aún no sabía si poseía una técnica maldita innata. Y, con una suerte absurda, y si tenía la de Gojo, la Limitless. La sola idea me hacía temblar de emoción y un poco de pánico. Y tal vez, solo tal vez, tenía talento para el maná de este mundo, aunque, para ser sincero, no creía que fuera estrictamente necesario. Con estos 6 ojos, sentía que podía dominar cualquier cosa que se me pusiera por delante, ya fuera energía maldita o maná. Decidí irme a dormir, ya que el cansancio empezaba de ganarme. 1 año y medio había pasado desde mi reencarnación. Mis padres ya me tenían más confianza, lo suficiente como para dejarme gatear libremente por la habitación o casa, durante el día, y mi comprensión del idioma era casi total. Mi rutina era sencilla. Me arrastraba hasta la ventana y observaba a Paul entrenar. Era divertido, después de todo, no tenía mucho más que hacer. Por lo que observé con mis 6 ojos, Paul no era solo un espadachín competente, era un experto. Su flujo de energía, su mana, claramente, era una maravilla de eficiencia. Lo que yo podía ver como maná, en él se comportaba de manera diferente a un mago. Cuando empuñaba su espada, el maná no se concentraba en un punto para lanzar un hechizo, sino que fluía directamente desde su núcleo y se extendía por todo su cuerpo, pero con una densidad particular en sus músculos y en la hoja de la espada. Sus canales de maná se volvían increíblemente brillantes y gruesos, canalizando la energía a sus extremidades y al alma. Su estilo, que pude identificar como una forma de esgrima centrada en la fuerza bruta y la velocidad explosiva, se veía potenciado exponencialmente por este flujo.
Cuando ejecutaba un corte descendente, el maná se acumulaba en su hombro, brazo y la punta de la espada, formando una especie de aura visible para mis ojos, que triplicaba su fuerza aparente. Cada estocada era un rayo de energía concentrada, cada bloqueo una barrera de mana reforzada. El maná no se lanzaba, sino que se impregnaba en cada movimiento, haciéndolo increíblemente poderoso y rápido. Era impresionante, su fuerza prácticamente se triplicaba, o incluso más, con cada estocada. Carajo, pensé, admirado. De pura casualidad, me balanceé hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Mi pequeño cuerpo rodó y caí al suelo con un suave thump. No me dolió, ni un poco. Después de todo, siempre me había caído en mi otra vida, y mi cuerpo reforzado con energía maldita ya era más resistente que el de un bebé normal. Apenas se escuchó el sonido del golpe, mi madre, Zenith, y nuestra sirvienta, una mujer de expresión amable llamada Lilia, corrieron hacia mí con una velocidad alarmante. Zenith, con su cabello rubio agitándose, me levantó del suelo con una expresión de pánico en el rostro, y empezó a sobarme la cabeza con suavidad, emitiendo pequeños sonidos de consuelo. Realmente se sentía bien, su toque era cálido y reconfortante. Luego, mi madre me sentó con cuidado en una pequeña silla en la mesa y, con una sonrisa tranquilizadora, dijo algo en el idioma local que entendí como: "Mamá hará un hechizo para que se te pase". Bien, pensé. Ahora había dos opciones. La primera, y la más probable dadas las circunstancias, era que me iba a cantar una canción curativa, como el sana sana colita de rana si no sana hoy sanará mañana de mi infancia. Un dulce pero inútil gesto. La segunda, la que me llenaba de una emoción fría y calculada, era que realmente usaría un hechizo. Y si eso sucedía, podría ayudarme enormemente a comprender cómo funcionaba la magia en este mundo. Tal vez, incluso, podría replicar el encantamiento. O mejor aún, lograr el efecto sin necesidad de un encantamiento, simplemente manipulando el maná. Eso sería un gran avance para mi futuro, incluso abriendo la puerta a la creación de hechizos a partir de mis propias observaciones. Espera, me dije. Me estoy ilusionando demasiado. ¿Y si ni siquiera mis 6 ojos podían hacer eso? ¿Y si la magia era algo que iba más allá de mi comprensión, por muy avanzados que fueran mis sentidos? ¡Ay, qué temor si eso sucede! Un pensamiento que, sorprendentemente, me causó un escalofrío. Vi como mi mamá me puso una mano suave sobre la cabeza. Cerró los ojos por un instante, y empezó a recitar un encantamiento. Sí, definitivamente iba a ser un hechizo real. Y lo mejor de todo, si crecía en este mundo y mostraba aptitudes, tal vez me enseñarían. De repente, vi cómo apareció una luz verde, un brillo cálido y etéreo que emanaba de la mano de mi madre y se extendía hacia mi cabeza. Repentinamente, el leve dolor que sentía, apenas una punzada, había desaparecido por completo. Zenith abrió los ojos, me sonrió y me preguntó si ya estaba bien. Yo solo pude sonreír de vuelta, mis pequeños ojos brillando de emoción. Lo había visto. Había logrado ver todo el proceso de activación del hechizo. El hechizo de curación de mi madre, visto a través de mis 6 ojos, fue una revelación. Cuando ella recitó el encantamiento, pude ver cómo el maná se concentraba en unos puntos específicos de su palma, formando una especie de microred energética. Esos puntos, estratégicamente distribuidos, actuaban como nodos o válvulas que dirigían el flujo de mana. El encantamiento no solo era un sonido, sino una vibración que resonaba con el maná, moldeándolo y dándole una directriz. A medida que las palabras fluían, el maná se distribuía de una manera que tenía un sentido lógico para mis ojos, moviéndose desde su núcleo, pasando por esos nodos en la palma, y luego irradiando hacia mi cabeza.
Era como si el encantamiento fuera un programa informático, y el maná, el software que ejecutaba la acción. La luz verde era la manifestación visual de ese maná purificado y dirigido con el propósito de sanación. La energía se movió rápidamente, sellando cualquier daño a nivel celular, un proceso que percibí como una reestructuración de mi propia energía, guiada por el maná de mi madre. De repente, escuché un estruendo. Era la puerta principal que se había abierto con una fuerza excesiva. Era Paul, mi padre, que entró en la habitación con el ceño fruncido y una expresión preocupada, preguntando qué había pasado, si había escuchado un golpe. Mi madre solo corrió hacia él, con su habitual calidez, y dijo: «Cariño, nuestro hijo se cayó, pero ya utilizó un hechizo de curación». Paul se relajó visiblemente y dijo algo que entendí como: «Eso es normal, se caerán muchas veces en su vida». Los miré a ambos, Paul y Zenith, y mi mente se puso a trabajar de nuevo. A ver si no mal recuerdo, el maná se divide en 5 elementos, claro, eso es lo que vi en Naruto y en muchos más animes. La sobrereflexión, mi fiel compañera, hizo su aparición. Según Naruto, te tocan 2 afiliaciones, pero puedes tener más con suerte. En otros animes, no necesitas afiliaciones y puedes usar magia de todo tipo. Pero en todos esos se incluye que la magia de curación no siempre es parte de un elemento específico. Según esa lógica, y la observación del hechizo de Zenith, no importa que yo tenga o no afiliaciones. Puedo utilizar magia de curación. La hipótesis se formó en mi mente. La magia de curación era una habilidad fundamental, no ligada a un elemento particular, lo que la hacía accesible para cualquiera con suficiente control de maná. Estuve esperando durante unos minutos, la impaciencia de mi mente adulta chocando con las limitaciones de mi cuerpo infantil. Finalmente, decidí actuar. Me fui gateando sigilosamente al piso de arriba, lejos de la atención de mis padres. Una vez que subí, intenté pararme, algo que ya había practicado en secreto. Me apoyé en una puerta y, con la fuerza que reuní y el refuerzo de mi cuerpo con energía maldita, logré empujarla. La puerta se abrió con un crujido. Entré en la habitación y la cerré con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. Una vez a salvo en la soledad de la habitación, me concentré. Empecé a observar mi propio flujo de energía, mi maná interno. Era sutil, apenas un murmullo comparado con el de mis padres, pero estaba ahí. El objetivo era uno: manipularlo. Cerré los ojos, concentrándome en la sensación. Estuve unos segundos, que parecieron una eternidad, hasta que, con un esfuerzo mental inmenso, logré moverlo. Sentí un pequeño tirón en mi abdomen, donde intuía que estaba mi núcleo de maná. Recordé el hechizo de mi madre. Su maná se había concentrado en puntos específicos y luego se había repartido de una manera que tenía sentido, como un circuito. Tenía que replicar eso. Recordé algo del encantamiento que había utilizado. Lo repetí mentalmente, sí, mentalmente, a la perfección. Al instante, observé cómo el maná se concentraba en los puntos que había memorizado. Pero hubo uno al que no llegó. El patrón no se completó. Mi mente analítica procesó la falla. La razón por la que no funcionó como en mi madre era simple. El encantamiento vocal era un apoyo, una forma de guiar el maná que mi subconsciente aún no podía replicar por completo. Zenith había recitado el encantamiento en voz alta, utilizando su experiencia para canalizar el maná a través de la vibración de su voz y la familiaridad con el proceso. Yo, al repetirlo mentalmente como un bebé, no tenía la misma madurez de canalización o la experiencia para suplir la falta de la vocalización. Mi control aún era demasiado rudimentario para prescindir de la ayuda del canto o una visualización y concentración perfecta. Intenté hacerlo de nuevo, esta vez sin el encantamiento.
Solo replicando la sensación, la visualización del flujo de maná hacia esos puntos, concentrándome con todas mis fuerzas. Y funcionó. Vi cómo el maná se concentró en los puntos y, al instante, apareció una luz verde en mi pequeña mano. Era tenue, apenas un resplandor, pero estaba ahí. Indicaba que había funcionado. Pero al intentar replicarlo de nuevo, me costó mucho más. La energía mental necesaria era agotadora. Después de un tercer intento fallido de replicar la sensación, una terrible oleada de sueño me invadió, más potente que cualquier cansancio que hubiera sentido antes. Mis ojos se cerraron, mi diminuto cuerpo se desplomó suavemente en el suelo. Me quedé dormido, exhausto, se acabó todo mi mana. Mierda. Pues acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.